La boda entre el príncipe Carlos y Diana Spencer fue presentada al mundo como un cuento de hadas moderno. El 29 de julio de 1981, más de 750 millones de personas en todo el planeta siguieron en directo la ceremonia en la Catedral de San Pablo. La joven maestra de jardín de infancia se convertía en princesa de Gales, y con ello, en la mujer más observada del mundo. Pero detrás de las cámaras, del vestido nupcial con 25 pies de cola y de los aplausos multitudinarios, se escondía una verdad mucho más amarga. La víspera del enlace, Carlos le envió a Diana una carta privada que, lejos de transmitir ternura, parecía un presagio de la tormenta que vendría. Hoy en Grandes Semblanzas vamos a descubrir qué decía esa carta, qué significaba en el contexto de su relación y cómo se convirtió en un símbolo del matrimonio más contradictorio de la historia reciente de la monarquía británica. El compromiso de Diana y Carlos fue celebrado como el inicio de una nueva era para la monarquía. Ella, joven, carismática y cercana al pueblo. Él, el heredero al trono más esperado de Europa. Todo parecía perfecto, pero la historia real era mucho más compleja. Mientras Diana soñaba con un amor de cuento, Carlos seguía marcado por su relación con Camilla Parker Bowles, la mujer que siempre había ocupado su corazón. El matrimonio se construía, en realidad, sobre cimientos frágiles. La noche antes de la boda, Diana recibió de Carlos un sobre con una carta que le heló el corazón. En lugar de palabras apasionadas o promesas de amor eterno, el príncipe le hablaba de la presión, de sus dudas y de su nerviosismo ante el gran paso. Según reveló Vanity Fair, el tono era más formal que íntimo. Era la voz de un hombre atrapado por el deber, no la de un enamorado. Para Diana, que ya sufría inseguridades por la presencia de Camilla, este mensaje fue como una señal de que algo no estaba bien. La carta no fue un simple gesto, fue un espejo de la relación que comenzaba. Carlos y Diana no estaban unidos por un amor sólido, sino por las exigencias de la institución. La realeza necesitaba una esposa joven y fértil para el heredero, y Diana encajaba a la perfección. Ese distanciamiento emocional que Diana sintió en la víspera de su boda sería el mismo que marcaría sus años de matrimonio. Una convivencia llena de silencios, reproches y la sombra permanente de Camilla. Al leer la carta, Diana se sintió profundamente sola. Tenía apenas 20 años, iba a casarse frente a millones de personas, y sin embargo, descubría que la persona con la que iba a compartir su vida no estaba realmente entregada a ella. Esa sensación de soledad se repetiría en Buckingham, en los viajes oficiales y hasta en los momentos familiares. La carta fue, en muchos sentidos, el primer recordatorio de que la joven princesa tendría que luchar contra un muro emocional. Si hasta aquí te impacta lo que estás descubriendo, déjale un like a este video y suscríbete a Grandes Semblanzas, porque lo que viene a continuación revelará aún más secretos de esta historia. El fantasma de Camilla estaba presente incluso en esa víspera. Diana ya había encontrado un brazalete con las iniciales de Carlos y Camilla, un regalo secreto que el príncipe había mandado hacer. La carta parecía la confirmación de lo que ella ya intuía, que nunca sería la única en el corazón de su marido. La boda no borraría esa sombra, y con el tiempo, el triángulo amoroso se convertiría en el escándalo más sonado de la historia reciente de la familia real. Con los años, esa carta se convirtió en un documento simbólico. Representaba no solo la relación fría entre Carlos y Diana, sino el choque entre tradición y sentimientos, entre deber y deseo. Hoy, vista con distancia, es un testimonio de cómo incluso en los momentos más glamorosos, la realeza está atravesada por conflictos humanos, dudas y contradicciones. La carta no cambió los planes de la boda, pero sí fue una advertencia silenciosa. Lo que Carlos escribió la víspera del enlace se cumpliría con el paso de los años. Un matrimonio marcado por la distancia, por la falta de amor verdadero y por un final trágico. Diana murió joven, amada por el pueblo pero destrozada por dentro. Carlos, en cambio, terminó casándose con Camilla, la mujer por la que nunca dejó de sentir amor. Carlos había crecido bajo la sombra del deber y las exigencias de la corona.
Desde niño le inculcaron que su vida no le pertenecía, que estaba destinada al servicio de la monarquía. Esa carta reflejaba no solo sus miedos, sino también esa prisión emocional en la que vivía. Para Diana, en cambio, la vida era un anhelo de amor y libertad. Desde el inicio, ambos miraban en direcciones opuestas, algo que quedaba plasmado en cada línea de aquella misiva. Diana tenía apenas 20 años y se encontraba entrando en un mundo que desconocía. Ingenua, sensible y con la ilusión de un amor romántico, esperaba encontrar en Carlos a un compañero de vida. La carta le mostró, sin embargo, que no era vista como esposa, sino como un engranaje dentro de la maquinaria real. Ese contraste entre sus expectativas y la fría realidad selló el inicio de sus problemas emocionales. Mientras Diana lloraba en silencio la noche anterior, el planeta entero se preparaba para ver la boda del siglo. La Catedral de San Pablo, con su imponente arquitectura, sería el escenario de un evento televisado a más de 750 millones de personas. El contraste era brutal. Afuera, alegría y espectáculo. Adentro, una novia herida que intuía que se estaba casando con un hombre que no la amaba del todo. La carta fue solo el comienzo. Durante la luna de miel, Diana se sintió cada vez más desplazada por la presencia simbólica de Camila. Testimonios posteriores revelaron que incluso en ese viaje, Carlos hablaba de ella y llevaba consigo fotografías. La carta había sido la primera advertencia. Los hechos posteriores confirmaron sus temores. Con el tiempo, la distancia entre Carlos y Diana se hizo evidente para el público. Sus gestos en actos oficiales, las miradas perdidas y las confesiones de Diana en entrevistas dejaron al descubierto lo que ya se intuía en aquella carta. Lo que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en el mayor escándalo matrimonial de la realeza moderna. La monarquía intentó siempre proyectar una imagen de perfección y unión. Pero esa carta privada contradice la narrativa oficial. Es la prueba escrita de que, desde antes de la boda, el futuro rey dudaba de su matrimonio. Su existencia representa un documento incómodo, porque humaniza al príncipe y expone las fisuras de una institución que se vende como inquebrantable. Hoy, más de 4 décadas después, la carta sigue siendo un símbolo, no solo de un matrimonio fallido, sino de la diferencia abismal entre lo que la monarquía mostraba al mundo y lo que ocurría tras las cortinas. La carta que Carlos envió a Diana antes de la boda fue mucho más que un gesto privado. Fue el preludio de una tragedia. En lugar de un mensaje de amor, lo que Diana recibió fue un recordatorio de que se casaba con un hombre más comprometido con el deber que con ella. Ese sobre marcó la distancia entre dos mundos, el de la joven que soñaba con ser amada y el del príncipe que se debía a la corona. El resto es historia, un matrimonio roto, un pueblo dividido y una princesa que encontró en su dolor la fuerza para convertirse en un ícono eterno. Y ahora les pregunto, ¿creen que esa carta fue una advertencia honesta de Carlos o una señal de que nunca debió celebrarse esa boda? Esto es Grandes Semblanzas. Si esta historia te sorprendió, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar.